Regresamos a Los Cabos a la Carta y se está poniendo muy interesante la conversación con el doctor Félix Porras durante el corte comercial. Son las 2:38 de la tarde y tengo el gusto de saludarlo ahora sí al doctor Félix Porras, doctor del Aeropuerto Internacional de Los Cabos. Bienvenido, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Nancy, Jesús, la audiencia. Un saludo a todos, un abrazo. Félix, bienvenido. Un gusto de platicar contigo una vez más. Gracias. Félix, estábamos ahorita en el corte platicando y antes de que entremos en cifras, en grupos y en vacunas, yo quisiera empezar la conversación preguntándote algo que me llama mucho la atención, que veo en los medios de comunicación, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, y es el comportamiento de ciertos grupos en ciertas condiciones. Es decir, estamos perdiendo la racionalidad dentro de nuestro propio comportamiento. Me explico. La gente usa su cubrebocas o incluso hasta doble cubrebocas de lunes a viernes en la noche, y parece que el viernes en la noche se acabara el virus y se abre la puerta de los antros, de las fiestas, de las reuniones, de los eventos masivos, de la libertad y el libertinaje que en ese sentido se está ejerciendo para volverlo a aplicar los lunes. Entonces, ¿cómo es posible que haya autoridades que cierren los ojos a esta actitud, que haya grupos sociales que cierren los ojos a esta actitud, y peor aún, que nosotros mismos estemos cerrando los ojos con esto que acabo de mencionar? ¿Cómo se puede atacar un virus con una vacuna superpotente cuando existe una irracionalidad humana en lo que estamos haciendo? Yo creo que es un punto muy importante, Jesús, y de hecho eso que acabas de decir es muy interesante y muy cierto, muy tristemente cierto. Mira, el problema es la información. Si la gente cree que por estar vacunada ya no se va a contaminar, yo les puedo, tienen mi número de teléfono y les puedo dar fotografías y documentos de pacientes con sus 2 vacunas de Pfizer, aplicadas en Estados Unidos, y que han estado con el CPAP de oxígeno. Y personas que tuvieron el COVID, que se vacunaron con las 2 dosis y que tuvieron cuadros graves de COVID, incluso intubados, ¿sí? Entonces aquí el problema que tenemos que atacar es la falta de información. Hay frases que están matando seres humanos y son pura gente de confianza, nos reunimos con puros amigos, son pura gente que se cuida y todos ya están vacunados y efectivamente se quitan se lo quitan. Eso está matando gente. Y como dijo el doctor Joe Nicholson, virólogo de Hong Kong, ¿quién falta? Hay gente que va a morir todavía y gente que nos está escuchando, y toco madera, pero gente que puede todavía estar intubada en un hospital por no escuchar estas recomendaciones. No se puede bajar la guardia. No podemos estar con cubrebocas de lunes a viernes y quitarnos ni el sábado, ni el domingo, ni ningún día de la semana. Es muy importante que no se deje de observar esa medida, por favor. Nada de que la curva va bajando, nada de que es una gripita. No es cierto. La variante Delta está produciendo muchos problemas, es un 60% más contagiosa, brinca mucho ese virus, es muy fácil de que pase de un humano a otro, y eso hay que respetarlo. Doctor, al respecto, y es algo muy importante también resaltar, muchos padres de familia estamos muy preocupados sobre si mandar a nuestros niños a la escuela o no, o si se exponen, no se exponen. Hay opiniones encontradas también, de hecho, que por los resultados de los estudios arrojados el año pasado, donde decían que los niños eran menos vulnerables al virus de COVID-19. Sin embargo, pues las mutaciones como Delta, como otras variantes, pues se han comportado de diferentes maneras. ¿Cuáles han sido los resultados de los nuevos estudios? Porque se ha visto más incidencia ahora en los niños y hay que recordar, son los que no pueden recibir vacuna todavía. Definitivamente, Nancy. La variante Delta está haciendo, vamos a decir, otra pandemia. Es algo totalmente diferente al SARS-CoV tradicional del año pasado y efectivamente le está pegando a los niños.
y a niños desde muy chiquititos, desde recién nacidos. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que el regreso a clase, ahorita me gustó mucho lo que dijo Adriana en el segmento anterior, en el sentido de que cada padre de familia o cada familia es responsable de llevar a sus hijos a la escuela. Pero yo creo que la conclusión, después de confirmar que la variante Delta le está pegando tanto a los niños, que no se trata de encerrarlos en la casa, no, hay que abrir las escuelas, de acuerdo, pero con los protocolos necesarios, ¿sí? Y eso requiere tener mucha responsabilidad y mucho cuidado en lo que sea. Aquí no hay discursos políticos, aquí no hay promesas, ni negocios, ni nada, aquí la vida de los niños, preponderando desde luego su educación, como bien dijiste hace rato, Jesús, y la seguridad sanitaria que se tenga. Eso es el triángulo del éxito en regresar a las escuelas, ¿sí? Entonces, que no hay presupuesto, caray, qué pena. ¿Cómo no va a haber presupuesto para habilitar escuelas? Entonces, ¿en dónde está? O sea, bueno, no vamos a entrar en temas políticos, esto es un mensaje técnico, científico, no político, pero por favor, tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado. Ese es el mensaje que les puedo decir. Y el comportamiento, doctor, ¿cómo se comporta? ¿Es diferente el comportamiento del virus en un niño que en un adulto? Obviamente tiene que variar también si hay comorbilidad, o hay algún otro tipo de sintomatología, pero en general, ¿cómo se comporta este niño? Fíjate que es un punto que creo que vale mucho la pena mencionar. Los niños siempre dicen el niño catarriento, el niño moquiento, clásico del invierno, bla, bla. Los niños padecen más cuadros respiratorios aparentes que los adultos, ¿sí? Entonces eso hace difícil el diagnóstico del COVID, porque el niño va con gripita, porque empieza igual casi con el adulto, le puede dar un poquito de diarrea, va a tener escurrimiento nasal, va a estar con los ojitos llorosos, la clásica gripa que da. Eso puede ser un COVID. Definitivamente, quítense de la cabeza, no, es que cada año sí se enferma mi hijo. Así se pone cuando le da su gripa. No, eso puede ser un COVID. Entonces, la idea aquí es que ya vamos a quitarnos aquella imagen que nos quedó, que el viejito, que el diabético, que el hipertenso. ¿Por qué? Pues porque el niño va a ser muy difícil que tenga un antecedente de hipertensión arterial si tiene 4 años de edad. Sí, claro. De acuerdo, pero les está pegando, y todavía hace 3 semanas había 3 niños intubados en La Paz, aquí en La Paz, Baja California Sur, uno de 6, uno de 8 y uno de 2 años. Entonces, hay una frase que hemos visto en varios anuncios que creo que tiene mucha sabiduría. ¿Quieres llevar a tu hijo al hospital? Llévalo al supermercado. Y estamos viendo videos todos los días de alegatas de funcionarios de los supermercados. Señora no puede entrar con su hijo. La señora alega que por qué, que no le va a pasar nada. Bueno, pues si quieren llevarlo al hospital, y les menciono algo muy triste. Un estudio de psicólogos europeos acaba de analizar los estragos que hace. Imagínense un niño de 2, 4, 6 años que no se tiene que intubar, está con un CPAP, con una máscara de oxígeno en un hospital. No puede ver a sus papás. Nada más un niño que no ve a sus papás en 2 horas. Imagínenselos en 2 días o en una semana, viendo gente extraña, con videollamada de todo, pero llorando los niños. Eso están analizando los niños que estuvieron hace 1 mes, hace 2 meses en terapia intensiva, y está creando traumas difíciles de tratar. Si ustedes quieren que sus hijos se sometan a ese trauma, bueno, pues llévenlos al súper. Llévenlos a donde quieran, ¿no? Jesús, ¿tienes algo que preguntar? Sí. Está de moda entrevistar virólogos, está de moda entrevistar doctores y gente como tú que está muy relacionada con este tema. Y creo que una constante, por lo menos en los últimos 6 meses, ha sido: tenemos que aprender a vivir con el virus. No es tanto combatir el virus, sino tener que aprender a vivir con el virus y con las diferentes mutaciones que de se están dando, como puede ser la Delta, pero también ya se habla de la Lambda y de otras variantes adicionales. Si bien tenemos que aprender a vivir con él, como se aprende a vivir con otras infecciones,
y con otras vacunas que nos solicitan o que les pedimos o que nos piden para nuestros niños. ¿Qué podemos esperar? Ya no en el corto plazo, porque el corto plazo es hasta difícil de definir, pero ¿qué podemos esperar para lo que le queda este año en relación al COVID? La gente está muy desesperada y muy desesperanzada. Sí, bien, me voy a adelantar un poquito a tu pregunta, que me parece también muy útil, porque todo ese mensaje no es nada más informativo, sino es formativo. El virus se va a quedar, olvídense, el virus se va a quedar, ahorita va a ser la Delta, luego va a ser la Lambda, y luego va a ser la que ustedes quieran. Hay que aprender a vivir con las nuevas medidas de higiene y vamos a ser muy felices, ¿sí? Pero el virus se va a quedar. Eso es lo que Félix, tenemos que ir a un corte comercial, si nos permites, y regresamos con este tema. Estamos platicando con el doctor Félix Porras sobre todas las variantes que existen ahora y el cómo convivir con el virus, y nos estabas diciendo, Félix, que el virus está para quedarse y que tenemos que aprender a vivir con él. Las variantes, quizá, no lo quiero decir de una manera queriendo minimizar las variantes, pero tarde o temprano van a dejar de ser importantes las variantes, el tema de las variantes, sino más bien es el virus. Correcto. Llámese Delta, Gamma o como se llame, es el SARS-CoV-2 y nos va a dar mucha guerra, ¿sí? Sin embargo, vamos a aprender a lidiar. Si se dan cuenta, hay mucha gente que ya anda feliz con su cubrebocas, ¿eh? Ya se adaptaron a ese sistema, a ese modo de vida nuevo. Pero ciertamente no hay que abandonar la guardia. Como médicos siempre nos pregunta la gente, oiga, ¿y cuándo se va a acabar la pandemia? Ya quiero ir otra vez al mercado a chismear con mis comadres. Permítame, la pandemia se va a acabar cuando se vaya a acabar, pero ahorita ve y chismea con tu cubrebocas, ¿vale? Y luego te regresas, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que mentalizarnos a que ahorita no se puede llevar una vida normal como todos lo deseamos. No podemos ahorita agarrar un avión, irnos de viaje y estar conviviendo porque son mis compañeros de generación y todos ellos se cuidan. Y como hemos visto muchos casos en los que regresan infectados 14, 20 gentes porque estuvieron en una reunión de 150 conocidos y que se cuidan mucho. Eso por favor hay que quitarnos de la cabeza. La vacuna. Bueno, perdón, Nancy, perdón. No, eso, precisamente iba a ese tema, ¿no? Algo, una esperanza para nosotros que decimos, bueno, todavía no está toda la población porque faltan los más chiquitos que ahora son los más vulnerables en vacunarse. ¿Cuál sería el mensaje esperanzador o que nos pudiera dar un respiro? Decir, bueno, ya viene algo bueno, viene una vacuna. ¿Cómo vamos de avanzado en ese tema? Claro, de hecho Pfizer y Moderna ya tienen sus protocolos echados a andar. Ya andan por ahí en la segunda etapa, me parece, lo voy a actualizar, pero hace un par de semanas ya estaban avanzados en la investigación de las vacunas, en su seguridad. De hecho, de que funcionan, pero ¿qué tanto funcionan en niños? En niños hay un tema muy importante, y voy a decir todo lo relacionado a niños, con una expresión de reconocimiento y admiración a los pediatras, de respeto, porque ellos son los que saben de niños, pero me voy a permitir decirles, el sistema inmunológico de los niños está apenas desarrollándose, ¿no? No es lo mismo antes de los 18 años que después de los 18 años. Entonces, sin embargo, ya hay todas las vacunas necesarias para ellos, pero están todavía estudiándose para determinar su seguridad y que sean inofensivas. Pero ya están los estudios, yo calculo que en cuestión de 3 a 4 meses ya deben estar, a más tardar a principios del próximo año, ya debemos estar vacunando niños desde muy pequeñitos, ¿eh? Hay 2 grupos, los de 0 a 12 años y de 12 a 18 años. Esos ya están en vías de ser vacunados y con toda la seguridad del mundo. No les va a pasar nada. Por favor, no se arriesguen a morir porque a alguien se le pegó una cuchara aquí. O sea, es que se le pegó la cuchara, por eso no me voy a vacunar. Por favor. Sí, de hecho en redes sociales sobre todo se han viralizado un sinfín de videos y de imágenes de la prueba de la cuchara, ¿no? Después de vacunarnos nos ponemos la cuchara o incluso el celular y decimos, no, es que tiene algo porque es un imán y es entonces algo totalmente externo que mi cuerpo podría rechazar. Hay quienes dicen, están controlando mi mente por medio de ese chip.
¿Cuál es la razón científica, doctor, por lo que está ocurriendo estas cosas? Las vacunas tienen mucho que ver con el RNA viral y son sustancias proteicas y cambian los campos magnéticos. Se comporta como si fuera un metal, punto. Claro. Y eso pasa. Hay mucha gente que... Pero eso ha pasado mucho tiempo. No se han dado cuenta, de repente han dado cuenta y dijo, es que esto es porque nos están metiendo un chip en el cerebro. No, el chip en el cerebro va por muchas otras cosas, por comerciales y memes y cosas. Ahí sí le están metiendo chips de información inadecuada. No en la vacuna, por favor. No va a pasar nada, tranquilos. Bueno, ya vienen las vacunas para niños. Vamos a tener, incluso les comento, COFEPRIS ya autorizó vacunas infantiles para edades tempranas y es cuestión nada más terminar los protocolos. Así que ánimo con eso, que ya falta poco. Félix, una pregunta ya para irnos, porque el tiempo se nos viene encima. ¿Tú crees que algún día en México exista la cultura de reconocer las cifras como son, en vez de estar subregistrando esta pandemia? Eso depende del mando federal. Si el Ejecutivo Federal tiene que decir determinadas cifras, de ahí para abajo, todos, no importa el esfuerzo que esté haciendo, por ejemplo, la Secretaría de Salud de Baja California Sur, independientemente de que tenga otro color en su partido político, han estado tratando de hacer las cosas muy bien y hay mucha fricción con la Secretaría de Salud Federal. Entonces, yo veo difícil que siempre hay conveniencias políticas que pueden impedir que la ciencia funcione, no solamente en México, eso es en todo el mundo. No, y no es nada más esto, no, esta es una situación en prácticamente todos los campos, los sobreregistros y los subregistros, pero me llama mucho la atención que México ha practicado el subregistro del COVID desde el principio. Pero nada más para terminar les voy a decir algo. Cuando estudiamos medicina y nos preguntaban los maestros, ¿ustedes saben cuántos tipos de mentiras hay? Nos decían, hay 3, las mentiritas, las mentirotas y las estadísticas médicas. Eso fue hace 40 años, así que ya sí. Por ahí nos podemos ir. Félix, pues muchísimas gracias. Siempre es un placer platicar contigo y sobre todo estos temas de tanta actualidad en donde tú tienes un conocimiento muy amplio. Muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que sea una más de muchas aquí en Los Cabos a la Carta. El día que usted quiera. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias. Saludos a todos. Muchísimas gracias al doctor Félix Porras por esta valiosa información. Siempre es muy importante estar bien informados antes de tomar una decisión o una postura ante algo tan polémico como es el regreso a clases. Como siempre, hay que tener la responsabilidad, el ánimo también, no atraer cosas negativas, pero siempre conscientemente, ¿no?